Cariñoso aplauso. Dipi, Bravo, ¿cómo Dipi. anda? Bien, jugando al Tetris. Ah, bueno. Por ahí, para los oyentes más jóvenes, tal vez nunca jugaron, así que les contamos brevemente que el Tetris se trata justamente de jugar a encastrar piezas sobre la pantalla de la compu, del Family Game o el dispositivo que estén usando. Sí. Son piezas de distintas formas, algunas son un palito alargado, como decía Lauta recién, que era la figura más esperada muchas veces. Hay otras que es un cuadradito, otra que es una T, otra que es una L. Hay distintas figuras. Y el juego consiste en que te van soltando las piezas desde arriba de la pantalla y vos tenés que acomodarlas abajo. Y cuando completás la línea de abajo o varias líneas juntas, se te suprimen, se te eliminan automáticamente porque el juego considera que vos lograste encastrar las piezas de forma correcta. Sí. Y te baja el nivel de tu construcción o de tu pila de objetos, de figuras. Y perdés si llegás hasta la cima de la pantalla sin haber acomodado tus objetos o tus figuras, ¿no? Entonces el juego consiste en que vos logres eliminar todas las líneas de la figura que el juego te tira. En ese sentido yo jugaba con la idea del Tetris y la política, porque en política, para que las cosas funcionen, las figuras también tienen que encastrar. El tema es que en el juego institucional de la política hay disputas, hay confrontación, intereses en juego que complican todavía más. No sos vos solo con un joystick jugando contra la máquina, sino que hay cientos, miles de personas, millones cuando se trata de elecciones, pero en el sistema político reducido, tal vez cientos de personas, jugando intereses que representan a un montón de gente o a veces representan a poquita gente, pero que chocan unos con otros. Y por eso las piezas que te vienen no son nunca del todo buenas y vos con eso tenés que armar. Sí. ¿Qué pasa? Ayer al mediodía tuiteó Cristina Kirchner. Eso seguramente fue ya informado en decenas de medios de comunicación que nuestra audiencia comparte con nosotros y seguramente tiene una idea formada de por qué tuiteó lo que tuiteó. Tuiteó básicamente en referencia a la frase pericia psiquiátrica. Tuiteó que pericia psiquiátrica habría que hacerles a aquellos peronistas que suponen o a los que dicen que Villarruel es peronista, ¿no? Ajá. Por supuesto que aludía a los peronistas que dicen que Villarruel es peronista. Este es un tópico que hemos conversado en varias ocasiones acá en Todos en Cuero. Muchos, los periodistas de alguno de los medios que incluso tienen por compañero a Guillermo Moreno y que viene hablando bien de Victoria Villarruel, o de alguna manera viene expresando que hay que tratar de comprender el nacionalismo de Villarruel, Sí. se sintieron aludidos, básicamente. Ah, ¿se sintieron aludidos? Bueno, por lo menos hicieron referencia a esa conversación, a ese debate. ¿Alguien le respondió a Cristina? ¿Decís? El propio Guillermo Moreno. Ah, Moreno respondió. En Radio 10 después dijo que... Bueno, palabras más, consiguió palabras menos. dialogar con Cristina. Claro, pero a ver, vamos a ir por partes. Porque el debate superficial es ese, el de la tele. El que supone que Sí. la respuesta de la ex vicepresidenta y 2 veces presidenta le responde a Guillermo Moreno y a los peronistas que, como Guillermo Moreno, observan o encuentran en Villarruel una dirigenta con la cual puedan conversar o construir algo, vaya uno a saber qué. Sí. Hay 3 señalados en realidad con ese que... Pero por eso, la mayoría se queda con ese nivel de la conversación que es, a mi criterio, el más superficial. Ahora, el tuit de Cristina se dispara después que el bloque de senadores peronistas en el Congreso de la Nación divulgan la entrevista que José Mayans le concedió por la mañana a Jorge Fontevecchia en Radio Perfil. Ajá. ¿Sí? Y en esa entrevista, Fontevecchia le pregunta a Mayans qué le parece la figura de Villarruel o si la distingue respecto de la de Javier Milei. Claro, Mayans venía de aquella conversación en recinto de la semana pasada donde se ríe de forma cómplice con Villarruel. Villarruel se ríe también con Mayans por haber apelado al apodo de jamoncito respecto de Milei, cuando Mayans dice que el presidente está para un psiquiatra, por lo que dice.
las palabras que dice o lo que usa está para un psiquiatra. Dice algo así en recinto y sigue en ese discurso de cierre que da el formoseño y termina haciendo reír a la vicepresidenta y además le dice: tenemos que profundizar la relación, tenemos que hacernos más amigos, porque Villarroel simula o por lo menos manifiesta algún grado de incomodidad sonriéndose con lo que dice Mayans, pero dice gracias. Ella hace una ironía y dice gracias amigo o algo así. Gracias, un amigo, Mayans. Mayans. Un amigo, sí. Y entonces ahí Mayans le dice: sí, tenemos que profundizar la relación, tenemos que ser más amigos, una cosa así. Sí. Entonces, abrazado a eso, o bajo la pregnancia de ese diálogo, es que Fontevecchia le tira la pregunta a Mayans, y Mayans admite en esa conversación con Fontevecchia ayer que Villarroel está mucho más cerca ideológicamente de nosotros, dice, hablando del peronismo Mayans, que Milei. Uh-huh. Entonces, la respuesta de Cristina también tiene que entenderse sobre esa intervención de Mayans. Pero recuerden ustedes una cosa. Yo les había dicho ya a principios de año o a fin de año pasado que Mayans en noviembre había manifestado en un reportaje concedido al Destape que se había demolido el sistema de conducción del peronismo y que todos tenían que revalidar títulos, y que eso traducía un mensaje del gobernador Gildo Insfrán y los gobernadores peronistas hacia la cámpora y el kirchnerismo. Uh-huh. Mayans ahí dice que hay que ir a una elección dentro del peronismo. Todavía era presidente del PJ a nivel nacional Alberto Fernández, todavía no había renunciado, pero él lo que dice es: se terminó el método del dedo, el dedo no va a funcionar, ahora hay que ir al método de los votos. Eso lo dice Mayans el año pasado. Pero además de eso, se dan una serie de discusiones de fondo que son las que no están puestas de manifiesto ni abiertamente por Cristina, ni en el análisis periodístico de esta mañana o de ayer, que es la disputa por el Partido Justicialista y la disputa por el canal de negociación con el gobierno nacional. Amplío. Todos saben que el PJ convocó a elecciones de conducción nacional para el 17 de noviembre, también lo hizo el PJ bonaerense. Sí. Se venía hablando en algún momento, se especuló con la chance de que la propia Cristina Kirchner fuese candidata para presidir el PJ. Lo cierto es que nosotros también lo dijimos muchas veces acá, a Cristina nunca le interesó demasiado el Partido Justicialista. Ella siempre construyó trascendiendo las fronteras institucionales y partidarias del peronismo, porque necesita llamar a mucho más o expresar a mucho más que el peronismo cualquier dirigente que pretenda ser justamente presidente o líder de un movimiento popular en Argentina después del 2003 para acá. Ahora, no siendo Cristina, tal vez, imaginan algunos en el entorno de ella, puede ser otro delegado de ella que represente o exprese los intereses del kirchnerismo en el PJ. Entonces empezó a decir, y sobre todo durante los últimos días empezó a pasar, que tal vez el candidato de Cristina Kirchner para conducir el PJ sea Eduardo Guado de Pedro. ¿Sí? Un senador de Unión por la Patria, o sea, comparte bancada, comparte interbloque con Mayans, pero expresa al kirchnerismo. Mayans también expresa al kirchnerismo, o representa al kirchnerismo, pero desde hace algunos meses ha adoptado una postura mucho más apegada a los intereses de los gobernadores. ¿Quién más disputa o quisiera ser presidente del PJ a nivel nacional? El gobernador riojano, Ricardo Quintela, que hace poquito nomás tuvo una reunión con cientos de intendentes a la que también invitó a Axel Kicillof. Sí. Entonces lo que empieza a manifestarse en esta intervención de Cristina Kirchner, después de la intervención radial de Mayans y de su pieza de cierre en recinto, es una disputa por la conducción del PJ. De un lado está Cristina peleando por alguien de su propio espacio político, y del otro lado están los gobernadores que se expresaron en esta jugadita, en este Tetris, a través de José Mayans. Quintela, ¿cómo lo caracterizás? ¿Como representante de los gobernadores? ¿Sí?
Quintela tiene, al igual que Mayans, gestualidades kirchneristas. Pero es que, claro. Sí, tiene gestualidades kirchneristas, pero si vos hablás con el entorno de Quintela, se identifican, se autoperciben peronistas en un sentido clásico. Claro. Así como la propia Cristina se reconoce a sí misma como peronista, y siempre lo hizo así. Pero lo cierto es que hay una distinción que tiene que ver con lo que venimos comentando. ¿Cuáles son las agendas dentro del peronismo a nivel global? Y hay un peronismo de los gobernadores que dicen: nosotros nunca entramos a la comida de ustedes porque la agenda de ustedes es una agenda metropolitana, y nosotros tenemos otros intereses, o nuestra población, los que nos votan, tienen otras demandas que no tienen nada que ver con la de la agenda metropolitana. Es interesante, voy a ir a la superficialidad, ¿no?, de la que hablábamos, de ciertos sectores que ven cómo se van presentando diferentes candidatos a presidir el PJ, y más específicamente Moreno, que empezó con un discurso cuando salió la Constitución de la provincia, que plantea la renta universal. Empezó el discurso de Moreno a decir: nosotros los peronistas vamos por el trabajo, no la renta universal. Nunca lo nombra Quintela. Sí. Pero empezó a meter esa, como diciendo: esto es del lado de los progres, esto que no quiero yo, ¿no? A Quintela, lo ubica a Moreno. O a ese sector. Imagínate entonces cuán conservador u ortodoxo será Moreno, que para él Quintela es un progresista New Age, no sé cómo decirlo. Claro. Pero sin embargo, Quintela o el entorno de Quintela reclaman para sí la categoría de peronistas clásicos. A mí no me involucren con la agenda del progresismo metropolitano, yo soy peruca. Ahora, también es raro el peronismo ortodoxo de Guillermo Moreno cuando se quiere acercar cuando la ve peronista a Villarroel. Es difícil ver peronista a alguien que apoya a quienes mataron peronistas. Bueno, de hecho hoy... Y lo apoya los métodos, visitó a los se hizo amiga de... Está Bernie también. Bernie habló. Está bien, pero digo, es más o menos claro, porque vos podés discutir que, bueno, no, Kicillof no es peronista, discutí. Y Villarroel es peronista, que apoya a los genocidas. Mataron peronistas. ¿Qué más querés? ¿Qué más clarito que eso? Sí, estoy de acuerdo. No es difícil, digo, no es difícil, Moreno, no es difícil. Estoy de acuerdo. Ahora vamos a complejizar todavía más o subir un escalón en el análisis de la información disponible, porque en realidad yo vengo a comentar información que voy consiguiendo o análisis que voy tejiendo a partir de los datos que aparecen o que voy encontrando. Hoy Villarroel protagoniza un acto en el Senado esta tarde a las 17:30 con víctimas del terrorismo. Claro. ¿Sí? O sea, esto tiene que ver con lo que vos estás aludiendo, ¿no? ¿Qué víctimas del terrorismo? ¿Cuál es su apreciación respecto a lo que pasó en los 70? Del terrorismo, dale. Exacto. Claro. Para ella, las víctimas del terrorismo son los familiares de aquellas personas asesinadas por la guerrilla. Sí. Entonces, por supuesto que si vos la corrés, lo que responde es que estuvo mal lo que hicieron los milicos, pero hay que juzgar a todos por igual, y entonces ahí se introduce de nuevo la discusión de la teoría de los dos demonios. No es lo mismo una organización guerrillera que el Estado diseñando un plan sistemático de desaparición forzada. Ahora, si está en desacuerdo, yo creo que miente Villarroel, porque todas sus visitas a genocidas, sobre todo a Videla, ¿de eso de qué habla? Hay que no estaba de acuerdo con Videla, miente. Hay fotos del 2005 de ella en marchas con Cecilia Pando pidiendo la liberación de los genocidas. O sea, bueno, entonces miente. Una de sus espadas políticas, porque a veces también se supone o se tiende a creer que Villarroel tiene un gran armado, y todavía es muy incipiente lo de Villarroel, ¿no? O sea, sí, es astuta, se mueve de una manera que oscila entre lo sigiloso y lo inteligente en base a los recursos políticos que tiene, pero en términos de armado territorial se apoya sobre estructuras como las de los gobernadores, que es aquello que Milei desaprovecha, pero no es propio, ¿sí? Y una de las espadas políticas que tiene es Claudia Rucci, ¿no? Que justamente va contra Montoneros por el crimen de José Ignacio. Entonces, ese tipo de perspectiva alimenta Villarroel cuando habla de terrorismo. Ahora, yo decía que íbamos a complejizar un poco más el análisis, y es esto. En este momento, la discrepancia a raíz del tuit de Cristina queda para mí manifiesta o habilita la interpretación que voy a sugerir.
la discrepancia entre lo que dice Cristina y lo que plantea José Mayans sobre Villarruel es en definitiva una pelea, una competencia por construir el canal legítimo de negociación con el gobierno, ¿sí? Ustedes recuerdan que venimos comentando lo que pasa con el pliego de Ariel Lijo, lo que pasa con los gobernadores que por la suya negocian directamente con la Casa Rosada algo de guita que no llega, que se demora, que llega en cuentagotas, lo que pasa con los diputados y los senadores que votan una cosa o dicen una cosa y después votan otra. Bueno, todo ese esquema de negociaciones que está tribalizado o dividido en múltiples emprendimientos chiquititos, tiene que ver con que en el peronismo no hay una conducción unificada. Ajá. Y que en el nivel de fragmentación y descomposición política, no solo del peronismo, sino también de lo que le pasa al macrismo, de lo que le pasa al oficialismo, cada cual negocia por la suya y es un quilombo bárbaro y no se puede hacer política ni construir siquiera nada en términos de política pública como país, porque son todos, en definitiva, entrepreneurs, empresarios de lo suyo. Son pymes legislativas, pymes políticas, pymes territoriales, todos haciendo su propio negocio, porque faltan conducción en La Libertad Avanza. Milei no es un conductor político, falta conducción en el peronismo, a pesar de que Cristina representa a una buena porción del peronismo, no la representa toda y surgen Mayanes. Entonces, la pelea es por quién negocia en representación del peronismo con el gobierno, y ahí lo que tenés es a Mayans interpelando a la vicepresidenta en un momento donde la vicepresidenta se pelea cada vez más con Javier Milei, y del otro lado tenés a la ex vicepresidenta empoderando a Guado de Pedro, que tiene contactos por interpósitas personas con Santiago Caputo, que es el otro ala del oficialismo. O sea, Guado tiene contactos con Santiago Caputo. Exactamente. Lo que empieza a cristalizarse en este momento es que el contacto de Guado de Pedro es a través del vicepresidente de YPF, Guillermo Garat, que es uno de los socios de Santiago Caputo y que además trabajó en su fugaz campaña de instalación como candidato a presidente el año pasado. Fue asesor suyo, fue consultor político de Guado de Pedro el año pasado, Guillermo Garat, hasta que Cristina lo bajó y terminó ungiendo como candidatos a Sergio Massa y a Juan Grabois. Además, Garat habría prestado servicios para otros dirigentes del kirchnerismo el año pasado. Y entonces hay ahí una comunidad, al menos en la conversación política, entre satélites de Santiago Caputo y dirigentes tan encumbrados y tan cercanos a Cristina Kirchner como Guado de Pedro. Entonces, eso fue lo que cumplió siempre Guado, de charlar con esos sectores. De charlar con empresarios, de charlar con todo lo feo. Sí. Pero digo, también para no caer en caracterizaciones que tengan que ver con la impugnación que a la militancia inmediatamente le saldría. Esto forma parte de la trama política por construir un canal de negociación, en este caso de parte de Cristina Kirchner, que beneficie a su propio espacio, al espacio que ella expresa y representa, y en el caso de Mayans, tejiendo con Villarruel, casi públicamente, o tentando, o por lo menos haciendo chistes, pero los chistes son en serio, también tratando de tender un puente con un ala del gobierno que se entienda con los gobernadores, ¿no? Y él, como senador, es representante de un gobernador en particular y en general de otros. Lo que pasa, Dipi, habría que separar, porque acá quedó, si no se nos queda mezclado. Una cosa es decir, o pensar o promover que Villarruel sea una compañera peronista, y otra cosa es promover y pensar que ahí con esa mina se puede hacer política. Son dos cosas diferentes. O sea, Cristina lo que está diciendo es no hagamos política con Villarruel, hagamos política con Santiago Caputo. Sí, yo no creo que Mayans y los gobernadores digan lo mismo que dice Moreno tampoco. Yo creo que Moreno... Claro, por eso, pero quedó mezclado grosero, porque también Cristina le pega un chirlo a Mayans. Sí, el tuit de Cristina es contra Mayans. Lo es contra Mayans. Ahora lo hace no del todo, o sea, con este truco es enigmática. Claro, con este truco de decir, vos pensás que es peronista. No, el tipo seguramente no piensa, creo yo, no creo que piense que es peronista, pero está diciendo, bueno, tendamos un puente por acá, porque con Milei no se puede tender nada. A ver,
Ya digo, lo que dijo está más cerca de nosotros que de Milei. Claro, pero Esa es la textual. fíjense esto, por un lado... Eso dijo. Sí, Está más dijo eso. cerca de nosotros que de Milei. El pensamiento, es más próxima, pensamiento. es más próxima. Eso lo dijo Mayans. Eso lo dijo Mayans ayer al aire en Perfil. Ajá. Es Raro, más próxima. bueno, Es más próxima a nosotros que Milei, qué sé yo. Habló del nacionalismo, como vienen hablando otros. Ahora, pensemos también para desmitificar toda esta situación. Mayans, en diciembre, confrontó también contra Cristina, cuando Cristina, ¿se acuerdan? Cuando fue la discusión respecto de quién tenía que conducir las cámaras del Congreso, o sea, quién se quedaba con las presidencias provisionales de diputados y de senadores. Se todo el gobierno. Que Cristina promovía que fuese el gobierno quien asumiera Sí. ese rol porque era el oficialismo. Sí. Mayans, en representación de los gobernadores, ahí también chocó con Cristina diciendo, Claro. no estoy de acuerdo. El peronismo tiene 33 senadores, es la mayoría, o la primera minoría en el Senado de la Nación, le corresponde al peronismo la conducción del Senado por debajo de la presidenta, o de la presidencia que ejerce Villarroel como vicepresidenta. Claro. En ese momento también confrontó, antagonizó, discutió con la postura de Cristina, y quien terminó prevaleciendo fue Villarroel, no porque Cristina lo haya querido, sino porque todos los demás senadores del medio terminaron uniéndose al macrismo y el radicalismo y los libertarios en contra del peronismo. Claro. Y tenía una explicación política ulterior, que Cristina no quería que coronara, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, Ritondo o alguien que tuviera justamente la representación del macrismo, en tanto y en cuanto Bullrich era la ministra de Seguridad elegida por Javier Milei, y Bullrich está involucrada, por lo menos de forma lateral o diagonal, en el atentado a Cristina Kirchner, Sí. según la interpretación de su defensa y de la propia ex vicepresidenta. Entonces ella quería evitar a toda costa que el macrismo coronara eso. Pero, volviendo, o sea, Mayans ya discutió este tema con Cristina, ya se puso del lado de los gobernadores en contra de Cristina y ya perdió esa discusión contra Villarroel. O sea que Mayans, cuando tuvo que enfrentar a Villarroel por los intereses de los gobernadores, lo hizo, y ahora, en esta dinámica donde Villarroel confronta con con Milei, que furcio hermoso, elige acercamientos o puentes de esta manera, una articulación, diría yo, en contra del gobierno o a favor del peronismo. No es lo mismo que decirle a Villarroel que sea la candidata del peronismo, como tal vez imagina alguien Claro. como Moreno. Claro. De hecho, Moreno dice que no, dice que Pichetto era su idea. bueno, Bueno. bien. Bueno, eso Ok. es lo que lo dijo él. No. Pero Pichetto se junta sistemáticamente con Villarroel. Ajá. Eh, Por más que está en la otra cama. En la otra cámara, sí. Pero lo cierto es esto, que tenés un Tetris muy difícil de armonizar, y es en ese contexto donde se da la discusión de los jueces, la discusión de otros cargos que el peronismo pone como condición para votar al hijo, como el del procurador de la nación, o sea, sacar a Casal y poner a otro, la defensoría y un sinfín de ternas de jueces que están aprobadas por el Consejo de la Magistratura, que van a distintas provincias, pero que el gobierno tiene trabados. Entonces, lo que tenés es piecitas que van cayendo, que no encajan muy bien, y tenés a distintas fracciones del peronismo tratando de empujar, por supuesto que en su propio provecho del espacio, digamos, una forma de resolver esos espacios o huecos vacíos que quedan. Me parece interesante el acercamiento para charlar con el gobierno a Villarroel de Mayans en esto, porque, como vos decís, en gran parte por la pelea que tiene interna con Milei. Y de otro lado, Santiago Caputo, que es el enemigo número uno hoy del gobierno con respecto a Mauricio Macri. Que Cristina Kirchner yo creo que le tiene más, por lo menos más rechazo a Mauricio Macri que al propio Milei. Me da la impresión por temas personales incluso. Sí. Entonces coincido. me parece como un movimiento interesante acercarse a Caputo, que hoy por hoy está en una guerra, diría, con Mauricio Macri. Que se tiran con troll, que se tiran con causa, que se tiran con te quiero sacar. Y el mismo Tetris tiene del otro lado el gobierno, porque Claro, justamente el anverso de todo esto es que Caputo resiste en la confrontación con Karina Milei y Lule Menem, pero
Caputo al mismo tiempo mantiene diálogo con los gobernadores. Y esos gobernadores con los que Caputo mantiene diálogo, la semana pasada se juntaron en Zoom con Macri, los legisladores del macrismo, y voltearon el DNU. Entonces es muy difícil de armar la política argentina, es un rompecabezas casi imposible. Ahora, Cristina, ¿por qué no está hablando más con los gobernadores? ¿Por qué no contiene a los gobernadores? Y queda como en esta discusión, queda como afuera. Bueno, los gobernadores estamos acá con Quintela, que están los gobernadores, estamos acá con Infra, los gobernadores estamos acá con Mayán. ¿Y Cristina por qué no? Tiene que ver... Eso no está bueno. Esto es solo una opinión de mi parte, porque no hay información, no estoy ni en la cabeza de Cristina, ni hablo con Cristina. Y sobre esta cuestión hay bastante hermetismo, incluso entre aquellos que dicen que hablan con Cristina. Pero lo que sí me permite opinar respecto de esto es que, por un lado, Cristina confía en que su propio peso le garantiza un piso de apoyos lo suficientemente alto como para incidir en la definición del candidato del PJ o de lo que sea el año que viene. Que vengan al pie. Básicamente, pero o sea, Cristina como fue siempre, como lo hizo siempre. Ya condujo con vengan al pie. O y sea, después los tipos se llenan de bronca y la cagan. Exactamente, y al mismo tiempo se reproduce un esquema que viene desde el fondo de la historia argentina, que es la definición en Buenos Aires de una estrategia nacional sin contemplar lo que pasa en los distritos provinciales, ¿no? Y eso a la larga mella la confianza o la construcción y la conducción desde Buenos Aires a la larga también termina lesionada, herida. Claro, el posicionamiento de cómo se está moviendo Kicillof, por ejemplo, que también se plantea como un eventual posible conductor, ponele en algún momento. Sí. Sí. Que sí se está reuniendo con varios gobernadores y planteando la cuestión federal de manera permanente. Quizás no hasta con opositores. Hasta con opositores, con Puyaro, con varios, sí, se estuvo reuniendo. Sí. Por ahí no con la y difusión. Es muy criticado por eso. Algunos sectores lo critican, es Cristina. verdad. Bueno. La Susina de Cristina critican a Kicillof por esos movimientos. Pero también parecería que Cristina está más dedicada a la interna entre la Cámpora y Kicillof. Yo no sé si... Por lo menos por Claro. momentos, a veces, hay días. Y en lugar de de ir por arriba de ese quilombo, que no es el quilombo del peronismo, ese es un cachito del quilombo del peronismo. Esto también es una interpretación en base a información que hasta circulan los cálculos del gobierno. En el gobierno y en algunos sectores del peronismo reconocen que al peronismo no le va a quedar otra año que viene que postular a Cristina Kirchner como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esto es algo que se conversa. Por supuesto que Cristina Kirchner no dijo ni nada de esto. Sí. No dijo nada y no va a decir nada probablemente en bastante tiempo. Lo cierto es que todos saben que ella mide o que puede llegar a traccionar hacia arriba una boleta en un momento de descomposición política donde no hay nadie. El otro que quiere encabezar la boleta es Sergio Massa, por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Que tampoco dice mucho, no dice ni mu, pero juega. Entonces, alguno de todos ellos va a ser el que se ponga al frente de una boleta el año que viene. Cristina juega con ese piso de representación y expresión que efectivamente tiene todavía o conserva como capital político, y habrá que ver qué es lo que pasa. Pero todo esto, ¿qué es lo que indica? En principio que para Cristina Kirchner Kicillof no es todavía el candidato. Y esto es problemático para una porción importante del kirchnerismo. Y lo que proyecta hacia adelante es que lo que va a terminar ocurriendo, si Kicillof no es el candidato de Cristina y Cristina no puede imponer un candidato suyo, le hace Guado de Pedro o cualquier otro, va a terminar siendo alguien de las provincias o alguien que no cuente con el ok de Cristina si no es hasta el momento final, como ocurrió con Scioli y con Massa el año pasado, y en el medio dejemos a Alberto Fernández porque siempre se le atribuyó a ella la genialidad y hay muy pocos que, estando en las entrañas del peronismo, dijeron sí, genialidad de Cristina, pero no podía ser otro que alguien que pusieran los gobernadores. O sea, siempre dijeron esos que estuvieron más en las entrañas que Cristina termina eligiendo a Alberto Fernández porque era el candidato de los gobernadores. Me lo dijo Rossi. Y lo dijo Rossi la semana pasada. Dijo Rossi. Cristina elige a Alberto porque los gobernadores estaban de acuerdo, porque el peronismo federal estaba de acuerdo, porque Massa estaba de acuerdo. O sea, que ese piso... O sea, que el dedo no fue tan dedo.
Claro, y ese No, piso. claro, porque. Y ese piso en el obvio, que- porque es. Y ese piso de representación y de acompañamiento que efectivamente Cristina tiene, que es muy alto dentro del peronismo, no alcanza para imponer candidaturas. Ujú. O sea, hay que en algún momento Hay que- siempre le toca recostarse en ese peronismo más clásico, ortodoxo, conservador o lo que quieran. Lo que pasa es que parece que vamos a último momento a buscar al peronismo más clásico. En los últimos Cuando 5 no minutos. puede. Cuando no puede. ya ve que, bueno, está bien, ¿qué hacemos? Sí. Y de esa forma conserva por lo menos la lapicera hasta último momento para imponer candidatos en las listas de diputados, senadores, en las provincias. Forma parte de un Tetris, de una negociación Claro, política. pero no consolida. A mí lo que me da la sensación es de que eso sirve para las elecciones, se terminan las elecciones, las ganaste, y no hay una después te están dirección. matando. No hay una boludo. dirección clara, Después te no hay están conducción, matando. ese es el tema. Y eso es fruto, Claro. pero eso le pasa también Hay a- dominancia, digamos. Claro. Pero eso- Cristina ejerce una dominancia, Pero eso pero le no pasa- termina liderando todo. Eso le pasa también a Juntos por el Cambio, le pasó a Macri con los radicales y la coalición cívica, y le pasa a Javier Milei ahora también. Primero porque no sabe conducir, porque es un pero lo de personaje Milei estrafalario. Es como un cachivachismo Exacto. tremendo. Pero igual, digamos, tiene el mismo problema de fragmentación y descomposición política en su origen. Claro. Bueno, qué tarde que soy. Vamos Perdón, a Dani. escuchar un poco. ¿Qué pasó?